Jesús fue un gran maestro, pero no era Dios. ¿Has escuchado esta afirmación? No solo la dicen ateos. Sorprendentemente, más de la mitad de quienes se identifican como cristianos en encuestas recientes opinan que Jesús no es Dios, sino un maestro inspirado. Esto plantea una duda inquietante. ¿Acaso Jesús de Nazaret jamás afirmó ser divino y su supuesta divinidad es un invento posterior de sus seguidores? En este video nos sumergiremos en uno de los debates más explosivos del cristianismo. ¿Proclamó Jesús su propia divinidad? Veremos los argumentos teológicos más sólidos que presentan los creyentes para decir sí, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y también las objeciones más filosas de los críticos modernos, como el youtuber popular y ateo Alex O'Connor, que alegan lo contrario. Prepárate para un análisis eh, que va a ser 90% académico, pero le vamos a poner un 10% por provocativo. Al final, querrás dejar tu opinión porque este tema toca el corazón mismo de la fe y podría aclarar o ponerte a investigar aún más acerca de este tema. Y señores, esto es Conos, donde somos controversialmente edificantes. Si no has considerado suscribirte a este canal para aprender de temas que quizás no estén escuchando en tu iglesia, pero que necesitas un espacio para investigar estas preguntas difíciles, este es tu espacio, suscribirte a Coinos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿afirmó Jesús ser Dios? Las pistas, ¿verdad?, que nos dejan los evangelios. De entrada, tenemos que aclarar un punto crucial. No existe un versículo en la Biblia donde Jesús pronuncie explícitamente las palabras "Yo soy Dios, adórenme". Es cierto, quienes niegan la divinidad de Jesús suelen aferrarse a esto, pero hay mucho más que decir. Aunque Jesús no formuló esa frase exacta, sí hizo declaraciones y acciones que en su contexto equivalían a proclamarse como un ser divino, al menos a ojos de sus contemporáneos. Vamos a ver algunos ejemplos reveladores. En Juan 10:30, Jesús declaró sin rodeos: "Yo y el Padre uno somos". Inmediatamente los judíos tomaron piedras para matarlo por blasfemia. Le gritaron: "¿Por qué tú, siendo hombre, te haces Dios?". Fíjate, sus propios oyentes entendieron que Jesús se estaba atribuyendo la esencia de Dios, sino ¿por qué acusarlo de hacerlo Dios? Cuando Jesús afirma ser uno con el Padre, está reclamando una unidad de naturaleza con Dios mismo. Asombrosas para un rabino judío monoteísta, señores. O sea, lo que Jesús estaba haciendo era un escándalo. En Juan, capítulo 8:58, Jesús dijo a los líderes judíos: "Antes que Abraham naciera, yo soy". Esa frase "yo soy" en griego es eimi. Resonó fuertemente porque "yo soy" es el nombre con que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente como Yahweh. El "yo soy", el que soy. Los oyentes de Jesús captaron la referencia divina de inmediato y de nuevo quisieron apedrearlo por blasfemia. En su mentalidad, Jesús acaba de apropiarse del nombre divino. Es difícil imaginar una formación más directa de preexistencia eterna y de identidad con el Dios de Israel. En su juicio ante el Sanedrín, narrado por por el evangelista, el escritor del Evangelio de Marcos, sumo sacerdote le pregunta: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?". Y Jesús responde: "Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo". Esta respuesta fusiona dos imágenes mesiánicas divinas del Antiguo Testamento. Una se encuentra en el Salmo 110, versículo 1, y la otra se encuentra en Daniel 7:13. Al decir "yo soy", y luego describirse compartiendo el trono y la gloria divina, sentado a la diestra del poder, junto a Dios, viniendo en las nubes, todo esto indica atributos divinos.
Jesús perdonaba pecados con autoridad propia. Esto lo podemos ver en Marcos 2, 5 al 12, cuando un paralítico es bajado por el techo. Jesús primero dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los maestros de la ley se escandalizan pensando, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios mismo? Eso lo puede ver en Marcos 2:7. Jesús, sabiendo sus pensamientos, cura al paralítico y afirma que lo hizo para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué más quieren, señores? Los líderes tenían razón. En el judaísmo, perdonar pecados le corresponden únicamente a Dios, porque el pecado es en contra de él. Al Jesús ejercer ese poder, estaba comunicando indirectamente su divinidad, no de extrañar que se sintieran ultrajados. Jesús aceptó adoración en múltiples ocasiones, cosas que un hombre piadoso, un ángel jamás haría. Pedro y los ángeles siempre corregían a quienes intentaban adorarlos. Por ejemplo, tras la resurrección, el apóstol Tomás toca la herida de Jesús y exclama, Señor mío, Dios mío. Jesús no lo reprende por llamarlo Dios, al contrario, lo bendice por haber creído. Desde su nacimiento, los Reyes Magos adoraron al niño Jesús. Después de calmar la tormenta, los que estaban en la barca la adoraron diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. En ninguna parte Jesús les dice, no me adoren, que yo soy solo un profeta. Él recibe esa adoración. Apocalipsis 19:10 advierte que solo Dios debe ser adorado. Sin embargo, Jesús lo acepta repetidamente, lo cual es una afirmación, señores, tácita de la deidad de Dios. Jesús usaba muletillas al enseñar que implicaban autoridad divina intrínseca. Los rabinos de su época siempre citaban autoridades. Así dice las escrituras. El rabí X enseñó. Jesús, en cambio, iniciaba sus enseñanzas con, de cierto os digo, en verdad os digo, en arameo, amén, amén, antes de hablar. Según el erudito N.T. Wright, cuando Jesús hacía eso, estaba realizando la sorprendente afirmación de que él mismo era la fuente de la verdad divina. Es decir, hablaba con la voz de Dios directamente sin necesitar respaldo. Oíste fue dicho, pero yo os digo, repetía en el sermón del monte, colocando su palabra al nivel de la ley de Dios. La reacción de la gente fue, ¿quién es este que enseña con autoridad y no como los escribas? Entendían que Jesús se atribuía una autoridad suprema sobre la interpretación de la ley, como si él hubiese inspirado la Torá. De nuevo, eso muestra su prerrogativa divina. Esos ejemplos y hay más muestran que Jesús insinuó y demostró su divinidad de formas que tenían perfecto sentido para una audiencia judía del siglo I. No necesito decir las palabras soy Dios de manera literal que esperaríamos en el siglo XXI. En su cultura, sus afirmaciones sobre ser uno con el Padre, existir antes de Abraham como el yo soy, perdonar pecados, recibir adoración y hablar con autoridad absoluta equivalía a proclamarse como Dios. Por eso, sus enemigos lo condenaron por blasfemo, no por hacer milagros o por rebelión política, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sus contemporáneos captaron la implicación, incluso si a veces a nosotros nos cuesta verlo. Evidencias teológicas de la divinidad de Cristo. El cristianismo primitivo ofrece otras evidencias poderosas que Él es Dios. Aquí enumeramos algunos argumentos teológicos clásicos que han convencido a los creyentes durante siglos. Tenemos por un lado el testimonio de los apóstoles en las Escrituras. Los seguidores de Jesús, monoteístas judíos, no tardaron en atribuirle el título y honores divinos en sus escritos. El apóstol Juan inicia su evangelio proclamando, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, refiriéndose claramente a Jesús. Juan no podría decirlo más claro. Jesús es Dios encarnado. El apóstol Tomás
lo llamó Dios mío, como vimos anteriormente. Pablo en Tito 2:13 habla de la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y el Salvador, Jesucristo. Y en Colosenses 2:9 afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El autor de Hebreos aplica a Jesús las palabras tu trono, oh Dios, los siglos de los siglos. Es decir, el mismo Padre llama a Dios al Dios Hijo. Estas confesiones son inequívocas. Los primeros cristianos creían y enseñaban la divinidad de Jesús sin tapujos. Los cristianos oraban a Jesús en Hechos 7:59. Esteban clamaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Invocaba su nombre para sanar y expulsar demonios, y bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo al Hijo en igualdad de rango con Dios Padre. Todo esto refleja la convicción de que Jesús comparte la naturaleza divina de Dios. La salvación solo funciona si Jesús es Dios. De lo contrario, el pecado no estaría realmente borrado. De paso, esto explica por qué ningún otro fundador religioso, Moisés, Mahoma, Buda, etc., es visto como capaz de redimir el pecado. Solo Jesús, porque es Dios hecho hombre, pudo lograrlo. También está la resurrección y señorío. Los cristianos apuntan a la resurrección de Jesús como la confirmación definitiva de su reclamo divino. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos. La idea es que Dios Padre vindicó a Jesús, levantándolo, probándolo, que todo lo que Jesús dijo de sí mismo era verdad. Para los creyentes, la resurrección y la ascensión confirma que Jesús comparte la gloria divina que Yahweh declaró. No compartiría con nadie, al menos que él mismo sea ese nadie más. O sea, que solamente comparte su gloria consigo mismo. En resumen, desde el Nuevo Testamento en adelante, la evidencia interna de la fe cristiana ama que Jesús es Dios. Lo dicen sus obras, lo dicen sus apóstoles, lo manifiesta su adoración en la iglesia y lo requiere la propia lógica de la salvación. Esta convicción llevó a la formulación de la doctrina de la Trinidad del siglo IV, aclarando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero comparten plenamente la única naturaleza divina. Para poder defender esto, para tener una buena apologética, tenemos que aprender qué dice el otro lado, qué dicen los ateos, qué dicen los escépticos. Bien. Ahora bien, si las evidencias parecen tan contundentes para los creyentes, ¿qué dicen los escépticos modernos? ¿Por qué gente como Alex O'Connor, que lo pueden buscar en YouTube como Cosmic Skeptic, y otros ateos e inteligentes rechazan la divinidad de Jesús? Vamos a ver entonces sus argumentos más comunes. El argumento número 1 es que Jesús nunca dijo ser Dios con esas palabras, así que sus seguidores lo deidificaron, le dieron esa postura de Dios. Esta objeción insiste en lo literal, puesto que Jesús no se declaró abiertamente soy Dios, se asume que nunca quiso enseñar eso. Alex O'Connor, por ejemplo, argumenta que los cristianos leen los evangelios con lentes modernos y como Jesús no lo dice directamente, entonces nunca reclamó ser Dios. Según él, la divinidad de Jesús sería una interpretación forzada por los discípulos, no una afirmación real de Jesús mismo. Añade que Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, mucho más que Hijo de Dios. Un título que algunos interpretan solo en sentido humano, que Hijo del Hombre en Daniel 7:13 es una figura celestial a quien se da poder eterno, justamente lo que Jesús reivindicó. Los escépticos también suelen decir que si Jesús fuera Dios, ¿por qué sería tan ambiguo? Un asunto tan importante debería declararse claramente para no generar confusión. Según ellos, la ambigüedad sugiere que la idea de su divinidad vino después de Jesús, no del propio Jesús mismo. El segundo argumento es que los evangélicos exageraron con el tiempo. El más antiguo no presenta a Jesús
como Dios. Aquí miren a la cronología. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo, escrito unos 70 años después de Cristo, mientras que Juan es el último, unos 90, 100 años después de Cristo. Se alega que Marcos no muestra a Jesús explícitamente divino, ni siquiera incluye relatos de la resurrección aparente, ya que al final original de Marcos termina abruptamente sin apariciones post-resurrección. Alex O'Connor, este escéptico, señala que el Evangelio de Marcos no menciona la resurrección, lo cual es un poco impreciso. Sí menciona que Jesús resucitó, pero no describe apariciones. Además, dice que Marcos fue escrito 40 años después del evento, cuando muchos testigos ya habrían muerto, dejando espacios a mitos. En cambio, Juan eh, escribió quizás 20 años después de Marcos, tiene la declaración más fuerte de la divinidad de Jesús. El verbo era Dios y el Padre eran uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Los escépticos ven esto y dicen, ven, la cristología, idea sobre Cristo, se fue elevando con la década. O sea, fueron exagerando progresivamente. El Jesús histórico posiblemente no se consideró a sí mismo Dios. Eso fue una creencia desarrollada por la comunidad joánica más tarde. Incluso citan que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús a veces aparece más reservado sobre su identidad, mientras que en el de Juan hacen discursos largos sobre su preexistencia y la unidad con Dios. Para ellos, esto sugiere que la iglesia fue puliendo la figura de Jesús hasta convertirlo en Dios en vez de que realmente lo fuera desde un inicio. El punto número 3 que utilizan los escépticos es la doctrina de la divinidad de Jesús. Fue definida mucho después de Nicea, influida por el poder e intereses. O sea, que esto fue un asunto del concilio para utilizar esto para adquirir poder. La realidad de Jesús como Dios no quedó oficialmente establecida hasta el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, impulsada por el emperador Constantino. Algunos creen que habían competencia de visiones. Unos veían a Jesús solo como profeta o maestro, otros como divino, y que ganó la facción que decía que era Dios por razones políticas. Autores escépticos como Dan Brown en el Código Da Vinci difunden la noción de que la iglesia manipuló votaciones para convertir a Jesús en Dios siglos después, aunque los historiadores serios no concuerdan con esta conspiración, pues hay abundante evidencia muestra que la mayoría de los cristianos ya adoraban a Jesús mucho antes de Nicea. Los escépticos dicen si Jesús es Dios, ¿por qué oraba y decía que el Padre era mayor? Los ateos suelen usar versículos como el Padre mayor es que yo, o el hecho de que Jesús oraba a Dios, para argumentar que Jesús se veía separado e inferior a Dios, no coigual. ¿Cómo puede Dios orarse a sí mismo? Preguntan, sugiriendo que Jesús debía ser un ser distinto y subordinado, quizás un mensajero de Dios, pero no Dios mismo. Pasajes donde Jesús muestra desconocer la fecha del fin y nadie sabe ni el día ni la hora ni el Hijo, sino el Padre. Se interpretan como que Jesús no era omnisciente, por lo tanto, no omnipotente como Dios. Los escépticos modernos utilizan estas citas para apoyar doctrinas antiguas como el arrianismo, Jesús como creador superior, pero no igual a Dios. Número 5. Los evangelios no son 100% fiables históricamente. Detrás de muchas objeciones está la idea de que los evangelios están teológicamente motivados, escritos por creyentes y por tanto no podemos tomar al pie de la letra todo lo que dice Jesús dijo. Alex O'Connor y otros textualistas alegan que los evangelios, especialmente Juan, ponen en boca de Jesús palabras que quizás la comunidad cristiana entendió más tarde. Por ejemplo, dudan que el Jesús real pronunciara el discurso yo soy el camino, la verdad y la vida tal cual, sino que eso refleja la fe posterior de los discípulos. En resumen, Jesús pudo haber sido un predicador
apocalíptico que no se consideró Dios, pero que sus seguidores, tras experiencias místicas, incluyendo la resurrección, llegaron a la conclusión de que debía ser divino, interpretaron sus palabras y así lo plasmaron en los textos. Para un escéptico, entonces, la divinidad de Cristo no es una verdad objetiva, sino la interpretación fervorosa de los primeros cristianos sobre alguien a quien amaron y admiraron. Que Él, Jesús divino, es más producto de la fe de la iglesia que las propias palabras de Jesús histórico. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Jesús era Dios o no era Dios? Aunque esto no lo creas, hay personas que van a la iglesia hoy todavía que no están 100% convencidos de la deidad de Dios. Quiero leerte los comentarios y dejas a mí saber qué tú piensas. Esto fue Coinos, donde somos controversialmente edificantes, pero más edificantes que controversiales. Nos vemos en la próxima.